Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Comenzamos. Paz durante 60 días y se reabre el estrecho de Hormuz. La clave principal de este lunes 15 de junio pasa precisamente por el estrecho de Hormuz, porque tras casi 4 meses de guerra y tras casi más de 7.000 muertos, por fin Estados Unidos e Irán han anunciado un acuerdo de paz que, por cierto, navega sobre un mar de incertidumbre, porque los temas polémicos como el programa nuclear de Irán todavía no se han concretado y tiene que pasar futuras negociaciones. El presidente Trump admite que con eso no hay nada concreto. Estados Unidos retira el bloqueo naval, Irán limpia de minas el estrecho, abre Hormuz. O sea que vamos a regresar a como estaba todo en febrero pasado cuando estalló la guerra. Vale la pena preguntarse, ¿para qué ha servido esta guerra? ¿Qué es lo que realmente se ha conseguido? El pugilato de Israel y Hezbollah no entra en el acuerdo y eso puede complicar el acuerdo porque Irán quiere que Israel salga del Líbano. Netanyahu dice que no. Trump está enfurecido con Netanyahu. Ha dicho una frase que no puedo repetir aquí. O sea, que todavía esto está en el pico del aura, por culpa de Israel. Preguntas, ¿hay garantías de que Irán de verdad abandone el programa nuclear? ¿Qué va a hacer con el uranio enriquecido? El presidente Trump admite, reitero, que sobre eso no hay nada concreto. ¿Quién puede confiar en Irán? Ni el loco del pueblo, Así que en esas estamos. De momento, 60 días de paz. El acuerdo va a aliviar la presión económica, pero no va a solucionar toda la incertidumbre económica en este país. No se engañen, Poquito a poco vendrá la mejoría. Ahora, una buena noticia. En las últimas horas, los mercados reaccionaron con entusiasmo y eso es algo. Algo es algo. Ahora, la pregunta es, ¿quién ha ganado esta guerra? Y ahora vamos a Cuba, que ya saben ustedes que es el cuento de nunca acabar. Nos están matando, están acabando con nosotros. El régimen pide resistencia y los cubanos dicen estas cosas porque están hartos de estar hartos. Esto es lo que se oye en las calles y es lo que recoge la prensa extranjera hoy. Estoy en el límite, estoy hecho triza. Esto es un campo de concentración, esto es agonizar por día. Nos están llenando de parásitos, nadie nos está oyendo en el mundo. La verdad es que en Cuba en estos momentos casi resulta imposible garantizar las necesidades básicas, las más insoslayables, las más simples, como comer y bañarse. Para que tengan una idea, en el oriente del país los apagones superan las 30 horas. Solo hay electricidad en las zonas donde funciona el gobierno y viven los militares de alto rango. En Baracoa Oriente, en el extremo de la isla, ponen la luz 2 horas cada 24 horas. Hay comunidades enteras en el oriente del país que están incomunicadas porque no tienen ni telefonía móvil ni telefonía fija. Y la gente está matando el hambre con mangos. Cocinan con leña, cuando la consiguen, cocinan con aserrín, cocinan con plástico, pese al humo tóxico que eso genera. Y para que tengan una idea, un saco de carbón cuesta 2.000 pesos en estos momentos. Más de precios, Quien quiera comprar una libra de carne, ahora mismo en La Habana tiene que decantillar de carne de puerco, más de 1.000 pesos. Carne de res no aparece. 1 kilogramo de frijoles, más de 800 pesos cubanos. 1 litro de leche, 3.500 pesos. 1 litro de leche. Ojo, 1 litro de leche y la gente dice que no sabe la procedencia de esa leche, porque creen que ni siquiera es leche en polvo de la que viene de Estados Unidos, que está más complicada. Incluso hay una denuncia que se hizo, creo que fue en La Alicia, en Marianao, de que estaban dando cal de las paredes como si fuera leche en polvo. Y en medio de todo eso, adivinen qué ha dicho el hombre del traje gris, Díaz-Canel. Ha pedido resistencia, ha pedido que por favor confíen en el pueblo, que confíen en la revolución, que la revolución no va a dejar a nadie en la estacada, y además ha dicho algo sin sonrojarse, sin cortarse ante nada ni ante nadie. Díaz-Canel ha dicho, el modelo de elecciones en Cuba es un modelo democrático. Nadie elige al presidente en Cuba, en el mundo, como se elige en Cuba, porque si no, yo no hubiera podido llegar a ser presidente. Lo ha dicho sin sonrojarse, Ahí lo dejo. Ponga usted el adjetivo, que aquí no me permiten decir malas palabras. Y ahora, si les parece bien, los titulares, que hay mucha información que dar.
Trump celebra su mayor victoria diplomática del año. Hormuz se reabre y el petróleo vuelve a fluir. Les contamos. Cuba no tiene nada que celebrar. La termoeléctrica más importante de la isla vuelve a fallar y agrava la crisis. Acorralado por las preguntas, Díaz-Canel reivindica su elección y reabre el debate sobre la democracia en Cuba. Tenemos los detalles. Además, Miguel Cosío, junto al periodista Mario Pentón, ponen en contexto el escándalo que rodea a Roberto García Cabrejas, las denuncias de fraude migratorio y la controversia por las amenazas contra Marco Rubio. Camilo Egaña analiza junto al politólogo Franklin Camargo si el ascenso de Zohran Mamdani y el discurso de Gustavo Petro confirman el avance de la izquierda en Estados Unidos y América Latina. Información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. Después de semanas de tensión, amenazas militares y temores de una nueva crisis energética mundial, Donald Trump anunció una noticia que podría cambiar el rumbo del conflicto en Medio Oriente. El presidente confirmó que el estratégico estrecho de Hormuz ya comenzó a reabrirse al tráfico marítimo y que la normalización total está prevista para este viernes, cuando Estados Unidos e Irán firmen oficialmente el memorando de entendimiento que pondrá fin a la actual escalada. La noticia tiene un enorme impacto global. Por el estrecho de Hormuz pasa cerca de una quinta parte del petróleo que consume el planeta. Cada amenaza de cierre disparaba el precio del crudo, encarecía combustibles y aumentaba el temor a una recesión internacional. Ahora los petroleros vuelven a navegar y los mercados reciben una señal de alivio. Trump aseguró que los buques ya comenzaron a salir de la zona y adelantó que el texto completo del acuerdo será divulgado en los próximos días. Para la Casa Blanca, el entendimiento demuestra que la presión militar y económica logró llevar a Teherán a la mesa de negociaciones sin necesidad de una guerra prolongada. Y el anuncio llegó en un momento simbólico. Horas después de confirmar el acuerdo, Trump participó en una inédita velada de UFC organizada en la Casa Blanca como parte de las celebraciones por su cumpleaños número 80. El evento reunió a figuras del deporte, empresarios, aliados políticos y miembros de su gabinete en una jornada que la administración presentó como una celebración doble: el cumpleaños del presidente y el acuerdo que evitó una crisis de proporciones mundiales. Ahora la atención está puesta en lo que ocurrirá el viernes. Si la firma se concreta, Estados Unidos podría comenzar a reducir parte del despliegue militar extraordinario enviado a la región durante las últimas semanas, mientras los mercados energéticos intentan recuperar la estabilidad. Hace apenas días, el mundo hablaba de misiles, ataques y una posible guerra regional. Hoy, la conversación gira alrededor de petroleros navegando nuevamente por Hormuz y de un acuerdo que Washington presenta como una victoria diplomática. Para Donald Trump, pocos regalos de cumpleaños podrían haber sido mejores: evitar una crisis energética global y llegar al viernes con un acuerdo que promete cambiar el tablero de Medio Oriente, informó Enrique López para América Noticias. Y el pueblo de Cuba no aguanta más y esto es demasiado. Aguanta aquí. Tenemos corriente, pero ¿por qué tiempo? Si no hacemos un cacerolazo, no nos ponen la corriente. Nuestros hijos no duermen. He sudado toda la noche. Esto no es vida. Queremos un cambio de gobierno. Queremos que esta dictadura se acabe de caer porque no aguantamos más. ¡Abajo la dictadura! Cuando parecía que el sistema eléctrico cubano había encontrado un pequeño respiro, llegó otro golpe. La central termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque generador de energía del país, volvió a salir de servicio y la Unión Eléctrica ya advierte que los apagones volverán a dispararse en gran parte de la isla, pero esta vez el problema va mucho más allá de una planta averiada. La Guiteras se ha convertido en el símbolo de un sistema energético agotado. Solo en lo que va de 2026 ha sufrido múltiples salidas por fallas técnicas, consecuencia de años sin mantenimiento profundo y de una infraestructura que opera prácticamente al límite. El resultado es una tormenta perfecta: termoeléctricas fuera de servicio, falta de combustible, escasez de piezas de repuesto y una generación incapaz de cubrir la demanda nacional. Hace apenas días, más de 2/3 del país enfrentaban afectaciones simultáneas por la salida de varias unidades generadoras. Todo ocurre además en el peor momento político para La Habana. Estados Unidos acaba de endurecer la presión sobre el sector energético cubano con nuevas sanciones contra Cupet, mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel intenta vender un paquete de reformas económicas para evitar un mayor deterioro de la situación interna. La realidad en la calle es otra: apagones de más de 20 horas,
problemas para conservar alimentos, interrupciones en servicios básicos y una población cada vez más agotada por una crisis que ya afecta prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. La salida de la Guiteras no es solo una avería más, es una señal de que el corazón energético de Cuba sigue fallando mientras el combustible escasea, las sanciones aumentan y las soluciones no aparecen. Para millones de cubanos, la pregunta ya no es cuándo regresará la electricidad, sino cuánto más podrá resistir el país antes de enfrentar una nueva explosión social. José Pérez para American Noticias. En Cuba se vota por los principales cargos desde un inicio. Si no eres elegido y además aprobado con el voto de las poblaciones, no llegas hasta acá. Yo no pudiera estar hablando contigo como presidente del país si a mí no me hubieran elegido en un distrito de una ciudad de este país. Una pregunta de un periodista estadounidense terminó colocando nuevamente bajo los reflectores uno de los temas más incómodos para el régimen cubano, las elecciones. Durante un intercambio con la prensa internacional, Miguel Díaz-Canel fue cuestionado sobre la falta de elecciones multipartidistas en Cuba y sobre la posibilidad de que los ciudadanos puedan escoger entre diferentes opciones políticas para dirigir el país. La respuesta fue directa: "A mí me eligieron", afirmó el gobernante cubano al defender el sistema político de la isla y asegurar que su llegada al poder se produjo a través de los mecanismos establecidos por la Constitución. Sin embargo, la frase generó reacciones inmediatas. Los críticos del régimen recuerdan que los cubanos no votan directamente por el presidente y que el sistema político está estructurado alrededor del Partido Comunista, la única organización política autorizada para gobernar el país. Por eso, para muchos observadores, la discusión no gira alrededor de si hubo una votación o no, sino sobre qué tipo de opciones tienen realmente los ciudadanos cuando llega el momento de elegir a quienes los gobiernan. Las palabras de Díaz-Canel llegan además en un momento en que Washington ha vuelto a colocar el tema de la democracia y las libertades políticas en el centro de su estrategia hacia Cuba. Funcionarios de la administración Trump han insistido en que cualquier transformación duradera en la isla pasa por ampliar los espacios de participación política, permitir una mayor competencia de ideas y abrir el sistema a cambios que hoy no existen. La declaración también coincide con una etapa de creciente presión internacional sobre La Habana, mientras varios gobiernos y organizaciones continúan cuestionando las limitaciones políticas y electorales dentro del país. Lo que comenzó como una simple pregunta periodística terminó convirtiéndose en una nueva discusión sobre legitimidad, representación y el futuro político de Cuba. Díaz-Canel quiso zanjar el debate con una frase de apenas 4 palabras: "A mí me eligieron", pero la respuesta terminó provocando exactamente lo contrario. Volvió a poner sobre la mesa una pregunta que sigue generando controversia dentro y fuera de la isla. ¿Quién elige realmente a los gobernantes cubanos y qué tan libre es ese proceso? Un debate que, lejos de apagarse, parece ganar fuerza en medio de las crecientes presiones por cambios políticos en Cuba, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. En medio de la incertidumbre que viven miles de cubanos enfrentando procesos migratorios en Estados Unidos, una historia acaba de llamar la atención de toda la comunidad cubana. Un cubano que había sido deportado a la isla logró recibir una oportunidad que muy pocos imaginaban posible: regresar legalmente a Estados Unidos después de que una corte federal determinara que su deportación se produjo violando una orden judicial que protegía temporalmente su caso migratorio. Realmente la forma que lo sacaron del país no era basada en la Constitución de los Estados Unidos, y por esa razón creemos que empujamos hasta el nivel donde ellos mismos quisieron rectificar el error. Según los detalles divulgados por abogados vinculados al caso, el gobierno estadounidense no solo aceptó facilitar su regreso, sino que además autorizó su entrada bajo parole mientras continúa el proceso legal correspondiente. La noticia ha generado enorme interés entre miles de cubanos que siguen pendientes de cambios migratorios, detenciones, deportaciones y procesos de regularización en Estados Unidos. Sin embargo, los expertos advierten que se trata de un caso excepcional y no de una medida general para todos los cubanos deportados. La decisión estuvo vinculada a circunstancias muy específicas relacionadas con el incumplimiento de una orden federal. La historia llega además en un momento particularmente sensible para la comunidad cubana. Durante los últimos meses han aumentado las preocupaciones por las deportaciones, los casos de I-220A, las revisiones migratorias y la incertidumbre de miles de familias que intentan construir una vida estable en Estados Unidos. Por eso el caso haya sido visto por muchos como algo más que una simple victoria legal. También representa un recordatorio de que aún existen recursos judiciales y caminos legales para defender determinados procesos migratorios. Para miles de cubanos en Miami y en todo Estados Unidos, esta historia toca una fibra muy sensible, porque detrás de cada expediente migratorio hay una familia, años de sacrificio y el sueño de construir un futuro mejor.
Y aunque este caso es excepcional, demuestra que en ocasiones una decisión judicial puede cambiar por completo una historia que parecía terminada, informó Leticia Grau para América Noticias. La emigración cubana sigue cambiando de rumbo, pero no se detiene. Durante décadas, Estados Unidos fue el principal destino para quienes decidían abandonar la isla. Más recientemente, Brasil se convirtió en una de las rutas más utilizadas por miles de cubanos que escapaban de la crisis económica y la falta de oportunidades. Ahora, una nueva tendencia comienza a consolidarse al otro lado del Atlántico. Las Islas Canarias ya albergan cerca de 64,000 cubanos y se están posicionando como uno de los principales puntos de llegada de la diáspora cubana en Europa. Este dato va más allá de una estadística, refleja una realidad persistente. Cada vez más cubanos continúan buscando fuera de su país las oportunidades que no encuentran dentro de la isla. El cambio resulta especialmente llamativo porque Brasil había emergido en los últimos años como una de las grandes puertas de salida para los cubanos. Miles llegaron a través de Guyana, recorriendo peligrosas rutas terrestres, muchas veces controladas por redes de tráfico humano y coyotes. En los últimos meses, las autoridades brasileñas han reportado cifras récord de solicitudes de refugio por parte de ciudadanos cubanos. Incluso se han realizado operativos de rescate de migrantes, en condiciones extremadamente precarias, evidenciando los riesgos que muchos están dispuestos a asumir para abandonar Cuba. Pero para numerosos migrantes, la realidad brasileña tampoco ha sido sencilla. Procesos migratorios largos, dificultades para acceder a empleo estable y trabas para regularizar su estatus han llevado a muchos a replantearse el camino. Frente a ese panorama, Canarias ofrece ventajas difíciles de ignorar. Idioma común, fuertes vínculos familiares, ciudadanía española para muchos descendientes de emigrantes y acceso a las oportunidades que brinda España y la Unión Europea. Lo más significativo es que esta nueva ola migratoria coincide con el más reciente discurso de Miguel Díaz-Canel, quien volvió a prometer reformas económicas para enfrentar la crisis y rescatar el modelo cubano. Pero mientras el régimen habla de cambios, ajustes y nuevas medidas, miles de cubanos parecen estar tomando una decisión distinta. No esperan los resultados, simplemente se marchan. Porque para muchas familias, la realidad sigue siendo la misma. Escasez de alimentos, precios disparados, falta de medicamentos y pocas opciones para construir un proyecto de vida dentro de la isla. Hoy, Brasil pierde protagonismo y Canarias gana terreno. Pero el mensaje no cambia. Mientras desde La Habana se repiten las promesas, miles de cubanos siguen apostando por una maleta, un pasaporte y un futuro lejos de Cuba. Soy Enrique López para América Noticias. La noticia de la muerte del líder del Tren de Aragua quedó atrás. Lo que ahora genera atención en Washington es lo que viene después. Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump confirmó el golpe contra la organización criminal venezolana, pero las declaraciones posteriores del secretario de Defensa, Pete Hegseth, dejaron claro que Estados Unidos está ampliando su estrategia de seguridad en toda la región. La nueva prioridad ya no es solamente proteger la frontera. El objetivo es identificar, perseguir y desmantelar las estructuras criminales de narcotráfico y de tráfico humano antes de que lleguen a territorio estadounidense. Y en ese mapa aparece el Caribe. En las últimas semanas hemos visto ejercicios militares en Puerto Rico, mayor actividad del Comando Sur, el fortalecimiento de operaciones en la base naval de Guantánamo y una cadena de mensajes cada vez más directos hacia regímenes considerados hostiles a los intereses de Washington. Hegseth fue especialmente contundente durante su visita a Guantánamo al asegurar que Estados Unidos está preparado para responder rápidamente ante cualquier amenaza en la región y que observará de cerca cualquier movimiento relacionado con capacidades militares estratégicas en Cuba. La coincidencia es imposible de ignorar. Mientras Washington golpea al Tren de Aragua en Venezuela, también incrementa la presión económica sobre Cuba mediante sanciones contra CUPET, mantiene vigilancia reforzada en el Caribe y multiplica las operaciones de inteligencia alrededor de la isla. Para analistas de seguridad, ya no se trata de expedientes separados. Crimen organizado, migración irregular, narcotráfico y estabilidad regional forman parte de una misma estrategia de seguridad nacional impulsada por la Casa Blanca. La eliminación del jefe del Tren de Aragua podría ser apenas el comienzo de una fase más agresiva de la política estadounidense en América Latina, y mientras Venezuela recibe el primer golpe visible, en Cuba muchos observan con preocupación cómo aviones, buques, sanciones y mensajes militares empiezan a converger alrededor de la isla. La pregunta ahora no es qué ocurrió este fin de semana, la pregunta es quién podría estar en la mira después, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Un nuevo video volvió a estremecer las redes al mostrar la caída mortal de una joven de 21 años durante una actividad de puenting en Limeira, en el estado de Sao Paulo, Brasil.
La víctima fue identificada como María Eduarda Rodríguez de Freitas, y según los reportes preliminares, fue lanzada al vacío sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente colocada. El accidente ocurrió en el llamado Puente del Esqueleto, una estructura de entre 30 y 40 metros de altura usada para actividades extremas. Y el hecho provocó la detención de al menos 6 personas mientras avanzan las investigaciones. Las imágenes, acompañadas por gritos de desesperación de quienes estaban presentes, han generado una fuerte conmoción porque muestran cómo un error grave en un protocolo básico de seguridad terminó en una tragedia irreversible. Un micrófono abierto durante la transmisión de la mesa redonda dejó al descubierto un momento incómodo protagonizado por Arlene Rodríguez de Ribet, quien regañó a su equipo en plena emisión en vivo. El incidente ocurrió tras un error técnico en la realización, cuando la periodista reaccionó con molestia al ser enfocada nuevamente por las cámaras, sin saber que su comentario quedaría al aire. El fragmento comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó múltiples reacciones, porque mostró una imagen poco habitual dentro de uno de los espacios más controlados y rígidos de la televisión oficial cubana. Más allá del regaño puntual, el episodio dejó ver la tensión que existe detrás de una puesta en escena que normalmente intenta proyectar disciplina, uniformidad y absoluto control del mensaje. En un sistema mediático donde casi todo está cuidadosamente guionizado, un descuido así termina diciendo mucho más de lo que cualquier programa pretendía mostrar. El cantante cubano Yamir Robinson Puente, conocido artísticamente como el Teacher e integrante original del dúo Cola Loca. Lamentablemente acabo de recibir la llamada que nunca quise recibir. Después de un año y varios meses luchando contra una terrible enfermedad, mi hermano acaba de perder la batalla, caballero. Falleció en España a los 45 años tras luchar durante más de un año contra un carcinoma que afectó sus pulmones y otros órganos vitales. La noticia ha causado conmoción entre seguidores de la música urbana cubana, especialmente por el peso que tuvo su voz dentro de una agrupación que marcó una etapa importante del género en la isla. Robinson estaba ingresado en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, en Córdoba, y en los últimos días familiares, amigos y colegas habían pedido ayuda pública para apoyar su tratamiento. Padre de 3 hijos y recordado por su estilo dentro de Cola Loca, su muerte deja un golpe sensible para quienes siguieron la evolución del dúo y para una generación que creció con sus temas. El Reino Unido interceptó por primera vez un petrolero vinculado a la llamada Flota Fantasma rusa, en una operación que refuerza la presión sobre las rutas que Moscú utiliza para esquivar sanciones energéticas. El buque interceptado fue el Smirtos, que navegaba bajo bandera de Camerún y había sido sancionado previamente por Londres por su papel en el transporte de petróleo ruso. La operación incluyó a comandos de los Royal Marines, agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen, helicópteros y buques de la Marina Británica, en una maniobra que duró varias horas en el Canal de la Mancha. Aunque el operativo no estaba dirigido específicamente a Cuba, sí complica aún más cualquier expectativa de suministro estable desde Rusia hacia la isla, en un momento en que La Habana enfrenta una crisis crítica de combustible. Cada nuevo golpe a la logística petrolera rusa reduce el margen de maniobra de un régimen cubano que depende cada vez más de rutas inciertas, cargamentos irregulares y socios con capacidad limitada para sostenerlo.